Para analizar la actividad conceptual o figura jurídica como es la ausencia de responsabilidad, tenemos que observar primero lo que es la responsabilidad penal. Entonces hay un hecho contrario al orden jurídico. A esto se le suma que es punible y esto va a tener una consecuencia jurídica, pero esta debe estar tipificada en algún código. Debe haber prohibición. Para que se configure el elemento constitutivo de delito, es decir, la tipicidad, consistente en la adecuación del hecho al ordenamiento descrito por la ley, y debe ser realizada por un sujeto imputable, es decir, un sujeto que tiene la capacidad de comprender su ilicitud y autorregularse de acuerdo con esa comprensión. Si es punible, quiere decir que hay una sanción o una pena que se aplicará sobre quien incumplió una ley o una norma. Roxin, el jurista alemán, refiere la necesidad de la pena por el injusto cometido. Este injusto pues es típico, no es causal ni final primariamente, sino que es más bien la realización de un riesgo no permitido dentro del ámbito jurídico. Entonces la necesidad de la pena tiene que tener, entre otras, una finalidad, como es la prevención general y especial, la justa retribución, la reinserción social y la protección al condenado. Ahora bien, cuando hay ausencia de responsabilidad es porque no se requiere de la pena, puesto que no hay un injusto, hay ausencia del injusto. Los códigos penales tienen ya tipificados cuáles son los casos en que hay ausencia de responsabilidad. Por ejemplo, en caso fortuito o fuerza mayor. Como los hechos cometidos con ocasión de una guerra o los cometidos con ocasión de un naufragio. Si la causación del hecho es un mero accidente, sin dolo ni culpa del sujeto, se conceptúa que el hecho es fortuito. También cuando se actúa con el consentimiento válidamente obtenido por el titular del derecho tutelado jurídicamente. Se pueden aludir la realización de algunas prácticas deportivas a estas circunstancias. Cuando se obra ejerciendo un derecho, una actividad o un ejercicio lícito o de un cargo público. Cuando se obre por defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente. En esto, la defensa debe ser proporcional a la agresión. Cuando se presuma la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Cuando se obra por insuperable coacción ajena o se obre impulsado por el miedo insuperable. La insuperable coacción ajena se erige como el empleo de la fuerza física o psíquica presente o futura sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción o de omisión que en otras circunstancias voluntariamente no realizaría. También cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta. El error puede ser de tipo o de prohibición, y su invencibilidad va a depender de las circunstancias tanto personales como del hecho. Y esto nos va a determinar que no se podría haber evitado. Entonces, ¿cómo determinar cuándo nos encontramos frente a una situación de ausencia de responsabilidad? Así entonces tenemos un responsable. Dicho responsable es sancionable. Hay una responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal es la sujeción del agente a las consecuencias jurídicas por el hecho punible cometido. Así que la responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible. Y tenemos imputables e inimputables. El Estado, en cabeza de la justicia penal, le asigna a los imputables una medida de aseguramiento y a los inimputables una medida de seguridad. Ahora bien,
La conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. Y que la pena sea necesaria y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Ahora bien, la pena es la consecuencia de la responsabilidad. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la situación de ausencia de responsabilidad? Pues todas las que niegan alguna de las condiciones imprescindibles para que exista la responsabilidad penal, según la estructura propia del imputable e inimputable.